Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del módulo 4 de nuestro diplomado en Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rosa Torras Conangla, investigadora titular B de tiempo completo del CEPSIS de la UNAM. Eh, um, las líneas de investigación de la doctora versan sobre la construcción histórica de desigualdades territoriales, imaginarios territoriales en la frontera México-Guatemala, modalidades de colonización y colonialidad, fronteras y extractivismos. Es licenciada en Historia de América por la Universidad de Barcelona, maestra en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica y doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Así que ha vivido también muchos años en Guatemala y actualmente se encuentra en Mérida, Yucatán, desde donde nos acompaña como investigadora del CEPSI, uno de los centros con los cuales aunamos esfuerzos, sumamos esfuerzos para organizar este diplomado. Así que, Rosa, es un honor y un gusto, un lujo tenerte aquí con nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, Gerardo. Al revés, para mí es un gran gusto estar acá y agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con todos ustedes en ese esfuerzo siempre de hacer como trabajo colaborativo, ¿verdad? Porque aquí sí que los individuos y las individuas no avanzamos mucho. Entonces, pues la verdad que para mí es un gran gusto. Bueno, voy a empezar. Bueno, antes que nada quería voy a compartir y me dicen si se ve bien, por favor. Sí, si le pones pantalla ¿Sí? completa, por Sí. favor. ¿Está bien? Ahí está con pantalla, ahorita está en pantalla completa. Ahora sí, perfecto. Bueno, ¿sí? Muy bien, bueno, antes que nada quería simplemente aclarar un poco que cambié o concreté un poquito más el título porque no voy a hablar de toda la frontera forestal, sino de una frontera forestal entre Guatemala y México, ¿sí? Entonces voy a tratar me voy a ceñir en el área que más conozco, que es la que está representada en este mapa. Este es un fragmento, no sé si ya lo vieron en otras sesiones. Este es un fragmento de un mapa de 1887 donde en pleno proceso de delimitación, de demarcación del límite, ¿sí? Esta es la versión, digamos, este mapa lo elaboró el cartógrafo de la Comisión de Límites de Guatemala, y en las negociaciones con México, en esta línea verde, Guatemala marcaba los límites de su jurisdicción y en esta línea roja se marcaba la propuesta mexicana, ¿sí? Entonces, eh, vemos la gran diferencia que hay entre una versión y la otra, y como iremos explicando, lo que constituía como ese cono, que era el partido de San Antonio, efectivamente era parte de Guatemala en el siglo XIX y quedó del lado mexicano. Entonces, digamos que esta imagen, como sabemos que los mapas hablan, ¿no? Y hablan sobre todo de las intenciones. Aquí, en este caso, la intención del cartógrafo era dejar claro el conflicto que tenían con la Comisión de Límites de México. Recordemos que si hay un primer acuerdo de límites entre México y Guatemala, la fecha es de 1882, toda este conflicto, o sea, estas líneas que no concordaban, no se acuerdan hasta 1895. ¿M? Entonces, este plano está como en medio de la negociación. Bueno, entonces,
un poco para decirles que estructuré la charla hoy en tres puntos. Primero, voy a retomar, seguro que va a ser un poco más conceptual, pero seguramente que los conceptos ustedes ya los han visto en otros módulos, entonces solamente voy a hacer un rápido recordatorio porque los conceptos son las herramientas que me permiten de alguna manera ir explicando qué es lo que pasó en este caso concreto. ¿Sí? Entonces habrá una primera parte de reflexión más teórica, luego ya sería el caso más específico de la construcción, de la conformación de este tramo de la frontera y al final, pues, pues una recapitulación a partir de los planteamientos, tratando de encontrar ejes que nos puedan servir para analizar otros fragmentos de frontera que también sean marcadas sobre todo por la gran riqueza forestal de la región, ¿no? Entonces, por ahí va la intención. Entonces, antes de entrarnos a detallar más esta disputa fronteriza, les propongo primero unos instantes de reflexión a partir de una pregunta muy básica, no sé si se la hacen, pero sería lícito que se la hicieran, y es ¿de qué nos sirve la comprensión del pasado cuando nos toca entender el presente? ¿No? No sé si ustedes se lo preguntan. La idea no se trata tampoco de que los historiadores nos tengamos que justificar o hacer propaganda de nuestra disciplina, ¿no? Para justificar nuestra existencia, sino simplemente lo que quisiera plantearles son los retos que nos plantean considerar el peso del pasado en la conformación de la experiencia actual de la frontera. Y sobre eso, simplemente un par de pinceladas. Sabemos que los procesos de conformación de un territorio en los que se vuelven determinantes las dinámicas de apropiación del espacio necesitan un elemento fundamental para que se dé esa apropiación, que es el tiempo. El tiempo entendido como los hechos anteriores que nos ayudan a entender el presente. Entonces entendemos el presente como fruto de procesos anteriores, donde vemos que hay continuidades en el tiempo y rupturas, ¿no? Eso nos ayuda a entender nuestro hoy. Pero por otro lado, también hay un efecto del tiempo en nuestra idea de actual, que es precisamente ese peso del pasado en la forma en que entendemos el presente. Es decir, cómo comprender esas dinámicas de apropiación del espacio y cómo el tiempo lo que hace es, normalmente, generar procesos de naturalización de verdades pasadas, es decir, de verdades o supuestas verdades históricas se nos convierten como en hechos indiscutibles, ¿no? Y además, todas esas ideas del pasado conforman nuestros imaginarios actuales. El tiempo ayuda a legitimar y ayuda a naturalizar procesos que quizá no eran tan naturales, que fueron producto de decisiones políticas, económicas, etcétera. Entonces, digamos que esos son como los dos ámbitos en los que el tiempo tiene importancia a la hora de entendernos en nuestro momento presente, ¿no? Em, la idea, por ejemplo, muy común en el lenguaje común de decir, bueno, es que esto siempre fue así, ayuda a asumir o a tomarse verdades como inamovibles, cuando muchas de las cosas que se dice que siempre han sido así, no eran así. Y eso es, como ya hemos visto, algo muy propio de las disputas fronterizas. Dicho esto de entrada, cuando nos planteamos comprender el proceso de conformación de una frontera, y ahí me disculpan si me repito con otros colegas, pero nos enfrentamos a una paradoja. Y es por un lado que el Estado o los estados que fijan un límite, su pretensión siempre es que este límite sea asumido por la población como natural, como fijo, como inmutable, como indiscutible.
¿no? Y que entre a nuestra memoria territorial y constituya nuestra identidad. ¿Sí? Esas son las pretensiones estatales. No siempre funciona así, pero en los estados sí lo pretenden, ¿no? Por otro lado, sabemos que el límite siempre es un producto histórico, ¿sí? Los límites están en un lugar y no están en otro por decisiones políticas, ¿no? Entonces, siempre es resultado de proyectos políticos que legitimen intereses de control de recursos naturales y poblaciones, ¿no? O sea, que permitan territorializar y que permitan, en el caso de lo que estamos viendo nosotros, que permitan fronterizar, o sea, convertir un espacio en un territorio fronterizo, ¿no? Entonces, esa paradoja hace que es buena que la tengamos en la cabeza a la hora de entender ese juego de las fronteras, de dónde surge y cómo se van haciendo. Entonces, ¿cómo estudiar un elemento móvil presentado oficialmente como fijo e inmutable? ¿Qué historias hay detrás y delante de la demarcación de un límite, ¿no? Entonces, para ir viendo cómo podemos trabajarlo y cómo enfrentarlo, sí es muy útil y en mi trabajo ha sido muy útil, no estoy descubriendo nada, eso lo utilizamos todos los que nos dedicamos a esto. Nos sirven mucho entender la diferencia, distinguir entre frontera frente y frontera límite, ¿no? A nivel de recordatorio, porque me imagino que ya lo han visto antes, entendemos frontera frente como las dinámicas de expansión sobre espacios concebidos como vacíos, que no están vacíos, a partir de ciclos consecutivos y normalmente sobrepuestos de colonización destinados a territorializar, ¿no? Entonces, esta colonización es tanto material como simbólica. Y por otro lado, la idea de frontera límite que surge de acuerdos o desacuerdos, o sea, a veces no son tan acuerdos, ¿no? Porque a veces hay imposiciones, siempre hay imposiciones de un lado o del otro, pero al final cristalizan en acuerdos político-diplomáticos que implicarán la construcción de la diferencia espacial, cultural y política con el país vecino. O sea, en el momento que se marca ese límite, eso implica que el Estado haga un despliegue institucional y por otro lado que ponga en movimiento dispositivos de nacionalización. Es decir, ese territorio hay que convertirlo en parte de un Estado-nación. ¿Mm? Bueno, entonces, em, veamos aquí, este es un croquis actual, digamos, de lo que sería la región de la que voy a estar hablando hoy, ¿no? Nos referimos entonces a toda esta zona, lo que está marcado es la cuenca de la Laguna de Términos, pero de hecho es toda esa zona boscosa, ¿no? Que está, por un lado, limitada, o sea, aquí se encuentra la Laguna de Términos, lo que actualmente es Isla del Carmen, toda esta zona actualmente forma parte del estado de Campeche y luego por parte de Guatemala sería em, el Petén, ¿no? Entonces, lo que propongo es mirar los procesos de ocupación y apropiación territorial de un espacio que se convierte en transfronterizo, marcado por un modelo económico que es el extractivismo forestal, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, Me refiero sobre todo a corte y exportación de palo de tinte, maderas preciosas y luego desde finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, la explotación de la extracción de chicle, del sangrado de los árboles de chico zapote para exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esta región, a partir del acuerdo de 1895, reconoce esta línea que es el famoso paralelo 1749, queda partida, o sea, toda la selva queda partida por este límite, separando Guatemala de México. Bueno, dicho eso, borremos esta línea porque vamos para atrás
Y entonces, aquí vemos como un par de mapas, son fragmentos de mapas. ¿Sí? Se identifican, aquí está la Laguna de Términos, Isla del Carmen, y vemos que el Petén, este es un mapa, es el fragmento de un mapa de 1857. Esos dos mapas son previos a la definición del límite, ¿no? Entonces vemos que este mapa, que en este caso lo hizo Morellet, que era un viajero que se dedicó a recorrer toda la región, y entonces él iba viendo quién mandaba dónde, o sea, cómo estaban repartidas las jurisdicciones, y con base en eso, entonces él dibujó el mapa. Y entonces él vio que efectivamente lo que estaba pasando en ese periodo, en toda la primera mitad del siglo XIX, hasta la firma del acuerdo, aquí no hay línea recta, sino que lo que separa Petén y Guatemala de Campeche es el cono, o sea, lo que era el partido de San Antonio, ¿no? Entonces, estos pueblos, efectivamente, pues eran parte de la jurisdicción guatemalteca. Mientras Morellet dibujaba esto, aquí vemos en el segundo mapa, que es de 1861, la versión oficial mexicana, y ellos ya están marcando una línea, ¿sí? Una línea que no se respondía a cómo estaba organizada la jurisdicción, pero ya la marcaron. Posteriormente, en 1895, vemos otro mapa que ahí este mapa lo realizó también la parte guatemalteca, la Comisión de Límites Mile Rocks, de la Comisión de Límites guatemalteca, y entonces ahí está marcando, ven, la línea recta, que en el paralelo, que es la versión mexicana. Él aquí escribe territorio de San Felipe, de que México se apoderó en 1800, perdón, perdón, es que no lo veo. Espérenme, permítame. Bueno, no, que se apoderó en 1882 de este pedazo. Y aquí vemos otra vez el cono, y aquí dice el partido de San Antonio, del que se apoderó México también en 1882. ¿Sí? Entonces, marca clarísimamente la parte que México se queda. Este cono representaban 10.400 kilómetros cuadrados de terreno con eh, población. ¿Mm? Entonces, en este mapa vemos digamos, la versión guatemalteca, y en este siguiente, que este ya es mucho más tardío, de 1954, aquí en ese mapa lo que vemos es el imaginario territorial de los yucatecos, porque Campeche forma parte de la península de Yucatán. Entonces, la península de Yucatán era una sola en el siglo XIX. Campeche, Yucatán y Quintana Roo era un solo estado, ¿no? Y entonces los yucatecos, que son los que están acá, no los yucatecos, perdón, la élite yucateca, ellos conciben como desmembramientos sufridos hasta la fecha por Yucatán, Campeche, que se separó en 1862, Quintana Roo en 1902, incluye todo el Petén como yucateco, y que también lo perdió en 1882. Es decir, en el imaginario yucateco, todo el Petén, no solo el partido de San Antonio, sino todo el Petén debía ser de Yucatán. Y también incorporan evidentemente a Belice como otra de sus pérdidas. Entonces, para poder entender eh, qué historias hay detrás de esta definición del límite, entonces es útil distinguir dos momentos.
Primero, previo a la definición del límite, o sea, previo a 1895, donde está ese acuerdo final donde marca la línea recta, el paralelo 1749. Entonces, ahí lo interesante es concebir el límite político, ¿sí? O la frontera límite entre ambos países como producto final, aunque inacabado, de dinámicas de colonización previa. Entonces, ahí entendemos la definición de la frontera límite como resultado de políticas de colonización de una frontera frente. Por otro lado, una vez ya definido el límite, entonces lo que nos interesa saber es cómo se despliegan las dinámicas de control de ese espacio fronterizo, a las que hay que añadir dos procesos más impulsados por los estados, por cada estado-nación de cada uno de los lados del límite. Por un lado, la naturalización del límite por ambas partes, o sea, el despliegue de los estados para que sea asumido ese límite como algo ahistórico, ¿sí? Lo que hacíamos referencia antes, con la idea de construir lealtades e imaginarios compartidos. Y por otro lado, la construcción de la diferencia con el Estado o nación vecino. Se está partiendo una región y por tanto hay que desplegar dispositivos que hagan que la población se sienta parte de un Estado y no del otro, ¿no? Entonces, todo eso son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de entender esa franja que después se convertirá en transfronteriza, ¿no? Este fenómeno, esa operación, funciona tanto para entender las fronteras externas entre dos países, entre dos estados-nación, como entre fronteras internas dentro de un mismo estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México es muy claro cómo también opera la separación y hay muchos conflictos entre estados internos. ¿Sí? Aquí se le llaman estados a lo que, por ejemplo, en Guatemala serían los departamentos, ¿no? Porque estamos en un estado federal. Entonces, ese tipo de conflictos y de operaciones de construcción fronteriza también ocurren dentro del mismo estado-nación. Tenemos que tomar en cuenta entonces que si para la población local la línea divide su región, y esa línea está en medio de lo que era su región natural, para el centro de poder, o sea, para el centro de cada estado, nación, la línea es el margen, la periferia, el final, ¿no? Entonces, es interesante ir viendo cómo cada quien tiene una visión distinta de esa línea, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso de forma así muy rápida, vamos a ver cómo eso fue operando en esta frontera selvática. Y nos vamos para atrás. Entonces, en ese mapa, que es un mapa de la península de Yucatán, vemos que, bueno, evidentemente este es de finales del periodo colonial, ¿no? Todavía no habían los estados-nación. Entonces, ahí simplemente, evidentemente, no había ninguna línea. Y entonces, lo interesante de ese mapa es que sitúa, aquí vemos el lago del Peteritza, ¿no? Donde está Flores, o sea, es el centro del Petén. Y aquí vemos otra vez Isla del Carmen, que serán los dos núcleos que se van a disputar toda esa zona selvática, ¿sí? Pero ven la palabra despoblado. Entonces, en el mapa despoblado, en este caso despoblado, lo que quiere decir no es que no estuviera poblado, sino que en términos de la colonia, la palabra despoblado significa que es una zona de refugio, es una zona donde no han logrado, donde los colonizadores no lograron, no les costó mucho congregar a la población en pueblos, que en ese momento eran los llamados pueblos de indios, ¿no? Entonces, le llamaban despoblado, quiere decir zona que no está bajo el control de los poderes coloniales. Entonces, toda esa zona selvática era considerado un despoblado, igual que esta de aquí, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo en estas zonas de selva donde la población vivía dispersa,
y donde se convertían en lugares de refugio de la mayoría de población indígena que huía hacia esas zonas, o sea, en esta zona norte había muchos pueblos de indios, vemos todos estos dibujitos de iglesias, cada iglesia era un pueblo de indios. Entonces, aquí se concentraba la mayoría de mano de obra maya en ese tiempo. Y esta era la zona donde, cuando se escapaban, se refugiaban en la zona selvática. Para el control, para el poder colonial, la zona selvática era una zona de refugio, era una zona no controlada. También dicho sea de paso, se convierte en una zona de refugio de población afrodescendiente, huida de, porque bueno, aquí entraron esclavos, entonces huyeron también de la explotación y se fueron ir refugiando en estas selvas. Mm. Em, entonces, para la corona hispana, o sea, para la época de la colonia, vemos que el dificultoso avance de la frontera colonial, ¿no? Creó la noción de montaña para nombrar a esa región cuya población escapaba a su control. Entonces, la idea de monte, la idea de montaña era la manera en que se decía, calificaba estos despoblados, ¿no? Y normalmente la idea de monte en el lenguaje de los colonizadores significaba hábitat disperso de los mayas. ¿Sí? Que era sinónimo de barbaridad, de los bárbaros, de los paganos, ¿no? En cambio, la idea de asentamiento formando pueblos, ¿no? Era, digamos, como la forma en que los colonizadores españoles concibieron que tenía que estar ocupado y organizada la población. Bueno, entonces, todo esto era una región de bosque tropical lluvioso articulada, aquí no aparece, pero estaba articulada por ríos, ¿sí? Y por unas zonas de enormes eh, bosques y que se comunicaban también con el río Hondo, o sea, tenían salida, toda esa región tenía salida también al Caribe, ¿no? Era una zona que estaba habitada por chontales de Acalán, itzáes, quejachés o mopanes, entre otros grupos, a los que se unieron, como les decía, maya yucatecos, que eran los que vivían aquí huyendo de la explotación colonial. Entonces, esta era la población que habitaba dispersa en estas selvas, ¿no? En- entonces, los asentamientos de pueblos, o sea, los pocos pueblos que fueron congregando, se ubicaron alrededor de la laguna de Petén Itzá y alrededor de la laguna de Términos y sobre todo aquí en el presidio del Carmen, digamos. Y el resto también siempre intentaron, además de los ríos, siempre intentaron, la colonia intentó mantener caminos. Y para que hubiera caminos tenía que haber pueblos, pero esos pueblos, por más que estuvieran pintados aquí, eh, aparecían y desaparecían porque la población huía, ¿no? Entonces era, digamos, sobre esa realidad es que realmente la autoridad colonial tuvo problemas para controlar esa población. Esa referencia histórica, que puede parecer muy lejana a la realidad actual, nos acerca a un atributo continuo en el tiempo largo de esas selvas. Y es que frente al patrón de asentamiento disperso y de los montes propio de la población maya, el esfuerzo colonial siempre fue imponer la reducción, lo que se llamaba la reducción o la congregación a pueblos, ¿no? Que serían esos pueblos de indios. Bueno, entonces, la colonización asociada a la expansión territorial plasmada en congregar a estos indios que se les escapaban, porque así lo describían, fue la herramienta básica en la dinámica territorial de estas selvas, a pesar de fracasar reiteradamente. Estamos hablando de finales de la colonia. No obstante, con el avance de la frontera a lo largo del siglo XIX y la conformación de los estados-nación, la colonización de estas selvas entendidas como despoblado,
¿sí? Como que no hubiera gente, porque sí había gente, pero estaban fuera de control, es decir, con población insumisa, se fue asociando a la inmigración de manera que dependiendo del estatuto de legitimidad otorgado a un tipo u otro de migrante, o sea, había migrantes que eran deseados y otros migrantes que no eran deseados, se fueron ciñendo los estados fueron siguiendo despojos y derechos. Entonces, cierta inmigración destinada a asentarse en estas tierras, en estas selvas, era considerada signo de progreso, mientras que la movilidad de la población local era considerada, asumida como atributo de bárbaros. ¿Sí? Em, entonces, vámonos ya para el siglo XIX y vemos que estas ideas de despoblado se van traduciendo de otra manera, pero de alguna manera hay una lógica de continuidad. Es decir, aquí vemos en este mapa de 1868, ya estamos a mediados del siglo XIX, volvemos a tener aquí Isla del Carmen, que es donde estaban asentados la población blanca, digamos. De ahí venían los migrantes, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, y entonces ellos entraban y remontaban los ríos y iban fundando ranchos, ¿no? Hacia el Petén. Entonces, uno de los cartógrafos, el que hizo este plano, era un habitante de la isla, de Isla del Carmen, era hermano del gobernador de Isla del Carmen, y él era el topógrafo y cartógrafo de ese momento. Y entonces él va situando ya los ranchos que existían, ¿sí? Son ranchos de corte de palo de tinte, y escribió aquí la leyenda. Veamos que aquí estamos en el Petén. Esa es la isla, ahí está Flores, ¿no? Entonces, él escribió aquí una leyenda, que se las voy a leer porque quedó muy chiquito, que dice: hermosos terrenos nacionales desconocidos en sus márgenes exteriores, entre los ríos Candelaria y San Pedro. Aquí está el río Candelaria, aquí está el río San Pedro, este acá, este es el Usumacinta, y aquí está el río San Pedro, y este es el Candelaria, ¿sí? Entonces dice, entre este río y este río, em, son terrenos nacionales desconocidos, pues solo a poca distancia de sus márgenes abundantes en maderas preciosas y palo de tinte se ha podido penetrar hasta el día de hoy por falta de habitantes. Entonces, esa era la visión de los grandes propietarios, de las grandes, que estos ranchos van creciendo y creciendo, para corte de palo de tinte que se exportaba por aquí hacia Europa. Sí, el palo de tinte sirve para teñir, y entonces los troncos se exportaban a Europa y a Estados Unidos por acá. Entonces, ellos iban apropiándose a partir de la idea de, otra vez más, de que esto era un espacio vacío. Eso eran selvas donde vivía la gente que habíamos dicho antes que vivía, ¿sí? Pero la idea del espacio vacío seguía imperando para justificar la colonización, o sea, la entrada y la apropiación de tierras en toda esa zona. Cuando hablo de tierras, en este caso son bosques, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo del despoblado colonial se pasa a la idea del desierto en el periodo liberal, ¿no? ¿Por qué desierto? Bueno, aquí vemos otro croquis, ahí vamos, aquí está otra vez la isla del Carmen, ¿sí? Aquí está Flores y toda esa misma zona, un poquito más tarde, otro de los cartógrafos que son los que van midiendo las tierras. Estamos en un proceso, un periodo liberal donde se están adjudicando grandes extensiones de tierra a esta población blanca de Ciudad del Carmen, que vive aquí en Isla del Carmen. Entonces, uno de esos cartógrafos otra vez dibuja aquí y pone la palabra desierto. Entonces, del despoblado sigue siendo desierto. Y desierto quiere decir, lo que está indicando es un área de colonización, ¿no? Entonces, el hecho de decir que era un espacio vacío
significa que como nadie tenía títulos, la gente que vivía dispersa ahí, evidentemente no tenían títulos de propiedad reconocidos por el Estado. Por tanto, entonces estaban vacíos, eran propiedad de la nación y la nación los podía adjudicar a quien quisiera, que normalmente eran estos que vivían aquí en Isla del Carmen. ¿Sí? Entonces, esta dinámica, o sea, estoy simplificando bastante, pero un poco para que vean la lógica. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí vemos a esta señora, Ana Nieves de Repeto. Esta señora era, de alguna manera, representa a esa élite de Ciudad del Carmen, que vivía ahí en Isla del Carmen, ¿no? Casada con un migrante italiano, ¿no? Ella era hija, no, nieta de un español que había llegado en tiempos coloniales, y entonces ella se convierte en una gran propietaria de tierras donde cortaban el palo de tinte, dentro de esa dinámica de leyes de colonización que permitían vender a este tipo a este perfil de personas grandes latifundios. Entonces vemos que en 1892, ella que tenía un ranchito pequeñito, se le otorga gran cantidad de tierra justo encima de la línea limítrofe con Guatemala. ¿Qué es lo curioso de eso? Pues que estamos en 1892, todavía no estaba clara la línea, o sea, todavía estaba en litigio si esta línea era recta o era el sombrerito que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, pero a ella ya se le otorga tierra considerando que la línea recta es, o sea, que México llega hasta aquí y que por tanto entonces, y lo dice así su título de propiedad, ¿no? Se le da el título de propiedad y la propiedad termina donde está la línea que México define como línea limítrofe con Guatemala. Ahí entonces lo que estamos viendo es que ya la propiedad de la tierra está definiendo de forma categórica la versión mexicana de que es la línea recta, de que hay que, es ese paralelo el que define la división entre una parte y otra de las selvas. Entonces, de alguna manera, ella ejemplifica ese tipo de élite que se va formando a partir de la llegada y llegan bastantes migrantes, pero todos eran de Europa, italianos, españoles, hay catalanes, hay franceses, ¿no? Que llegaban a participar del negocio del corte del palo de tinte. Ese palo de tinte entonces entraba en grandes barcos y se iba a Europa y se fue consolidando y a medida que iban portando, como estaban en Isla del Carmen, tenían que ir avanzando y avanzaban hacia el Petén, ¿no? Cortando, ¿no? Entonces, ella llega hasta ese límite y ese límite es el que, aunque no era oficial, se convierte en oficial de hecho, ¿no? Entonces, es muy importante ver la relación directa que hay entre la propiedad de la tierra, en este caso de los bosques, y la definición de los límites políticos, porque lo que se estaba era defendiendo una soberanía, sobre todo económica, para convertirla en soberanía política, ¿no? Esta es la disputa por el control de los recursos. Justo al lado de esta señora, de esta propietaria, nos encontramos a otra, que es esta señora de aquí, la señora Hearst. Ella no era de la zona, ella era norteamericana, nunca vivió en esa región, ni en Ciudad del Carmen, ni en las selvas, ni nada. O sea, ella era, eh, pues, era gente muy rica de Estados Unidos, pero a ella también, ¿sí? Brincándose la ley, porque que no permitía a extranjeros ser propietarios en zona fronteriza. Ella tuvo una exención de esa norma con permiso directo de Porfirio Díaz, que era el presidente en ese momento. Entonces también se le otorgó gran cantidad de tierra justo en la línea. Aquí vemos otra vez el paralelo. Y también esto antes de que fuera firmado el acuerdo
último, el de 1895. ¿Sí? Bueno, entonces, de alguna manera aquí vemos, por un lado, cómo se consolida una élite blanqueadora que va siendo latifundista y que va avanzando hacia el Petén, y por otro lado, cómo esta se va combinando también con ya el capital que viene directamente a invertir desde el exterior. En este caso, sobre esa estructura latifundista que se forma durante todo el siglo XIX, se montó el siguiente ciclo de explotación extractiva, que sería en este caso el chicle, ¿no? Y entonces ya vemos a principios del siglo XIX, del siglo XX, aquí tenemos, ¿ven? La señora norteamericana sí se quedó como propietaria y empezó a explotar el chicle que vendían directamente a Estados Unidos. En cambio, doña Ana Nieves de Repeto ya no quiso, bueno, de hecho ella ya murió y te lo pasó a la hija, y ya no quisieron los carmelitas, los que eran de toda esta élite regional, ya no quiso, vendió sus tierras a las grandes compañías chicleras de Estados Unidos porque el mercado del chicle lo controlaba Estados Unidos. Y entonces aquí vemos cómo se fueron adueñando de toda la tierra, bueno, de todos los bosques para la explotación del este, palo de tinte. Ay, perdón, del chicle. Entonces, el palo de tinte ya no tenía eh, mercado porque ya se utilizaban tintes sintéticos, y entonces el siguiente gran producto de exportación fue entonces el chicle. En este momento, entonces ya nadie discutió la línea recta. O sea, ahí quedó, y había quedado la línea recta, ¿no? Bueno, entonces estamos ante un espacio decimonónico en todo el siglo XIX, donde se están conformando los dos estados-nación, marcado por el impulso gubernamental del gobierno de proyectos económicos extractivos, articulado a las élites regionales, como a doña Ana Nieves, con una histórica movilidad de asentamientos humanos en condiciones de vida muy precarias, porque claro, la población quedaba enganchada en las grandes explotaciones, tanto de corte de palo de tinte como después de los campos chicleros, ¿sí? Entonces, y además era una zona muy importante porque era vital por estar situado en el límite con Guatemala, ¿no? Entonces, esa élite proveniente de Ciudad del Carmen, blanqueada por recién llegados procedentes de Europa y Estados Unidos, atraídos por las políticas migratorias que los beneficiaban a ellos, consolidó en la región una estructura caciquil de rancheros criollo mestizos que se movía entre una mayoría de población indígena y afrodescendiente. Esta población local rápidamente se fue mestizando, ¿sí? Y habitaba dispersa en las selvas, enganchada a estas unidades productivas, bajo condiciones laborales de sujeción absoluta y de explotación laboral, ¿no? Trabajando en estas grandes unidades productivas madereras. Frente a eso, y voy muy rápido, en el caso mexicano, en el siglo XX, ya después de la Revolución, el reparto agrario, de alguna manera, am, impactó poco en esta zona de maderera de Campeche, ¿no? Porque, bueno, de hecho, el reparto agrario no, o sea, fue un poco incompatible, o sea, a pesar de que los chicleros sí entraron en toda la dinámica del reparto agrario para que les dieran tierras y tuvieran ejidos, etcétera, como ellos estaban en movilidad permanente, cuando venían los inspectores a comprobar que estuvieran realmente, que estuvieran asentados, ellos no estaban, entonces los procesos de conseguir ejidos se les eternizaban porque se seguía penalizando la movilidad. Y la movilidad dentro de la zona, pues la estimulaba el mismo sistema productivo.
¿no? Entonces, el reparto agrario no se ajustaba realmente a las condiciones de la población que vivía en las selvas. A título de ejemplo, vemos que un inspector del Departamento de Trabajo en 1839 analizaba la situación y decía, estos, los que ejercían el monopolio del chicle, o sea, los que habíamos visto antes, son los negreros que están explotando a la gente y para poderlos explotar los han hecho que sean nómadas. Entonces, de alguna manera, siempre se estaba penalizando al no congregado, al no asentado, ¿sí? Para que así los tengan seguros para el trabajo de cada año. ¿Mm? Porque era entonces población flotante porque se necesitaban solo en ciertas temporadas, entonces el chicle era totalmente temporal. Entonces, digamos que esa población pues no lograba, o muy pocos de ellos lograron ejidos con el reparto agrario. En el caso de México, entonces, en lugar de los gobiernos revolucionarios, en lugar de revertir despojos previos, ¿sí? Del proceso de conformación de latifundios, primero por por los carmelitas y después por las grandes compañías chicleros, en lugar de restituir y de regresar tierras, eh, ahí se privilegió la aplicación de programas de colonización. Y esto fue un siguiente ciclo. Y aquí nos vamos ya hacia la década de 1960. Eh, en los gobiernos revolucionarios, como les decía, en lugar de facilitar que se hiciera el reparto agrario, lo que hicieron fue em, impulsar esos programas de colonización con campesinos, no con la población chiclera que vivía ahí, que se había dedicado a la chiclería, sino con campesinos del norte de México, ¿no? Eran campesinos que la mayoría, la primera oleada, digamos, eran de Coahuila y por eso les llamaban los norteños. Pero de hecho había de todas partes del centro y del norte de México. ¿Mm? Entonces, aquí vemos algunas fotografías del momento en los que llegaron, ¿sí? Fue una colonización, llegaron a esas tierras, de toda esa zona selvática y llegaron con apoyo, les dieron tierras, les dieron ejidos, bueno, no se llamaban ejidos, sino nuevos centros de población ejidal, pero es lo mismo, les daban tierras y les dieron facilidades para que se asentaran. Era población pobre, sin tierra, que eso ayudaba al gobierno a descompresionar las zonas de mayor presión sobre la tierra y entonces los mandaban a las selvas. Y una vez más, la idea que imperaba, la idea oficial, el ideario oficial, era que los llevaban ahí porque eran tierras vacías. Y entonces volvemos otra vez con la idea permanente de que una colonización se justifica porque ahí no hay nadie, ¿no? Entonces, pero ellos mismos, y aquí tenemos dos pedazos de testimonio de ellos, ay, perdón, decían, mi papá me llevó varias partes para visitar a gente que le decíamos nativa, o sea, si había gente ahí, personas que ya se encontraban aquí desde tiempo atrás, o sea, no estaba así. Los nativos se consideraban dueños de la selva, decía otro colono. La mayoría eran campechanos y tabasqueños. Decían que nosotros veníamos a expropiar. Nos nombraban los norteños. Bueno, entonces esa nueva oleada de población nueva, ¿sí? Que se asentó, se convirtieron, de alguna manera, en estos momentos, en los colonos deseados, ¿sí? Frente a la población local. ¿Por qué lo digo? Porque aquí vemos en esta placa, ¿no? Esta placa está situada en el pueblo que está más al extremo, más pegado a la frontera con Guatemala, donde se reconoce que esos colonos, estos de aquí, norteños, que llegaron en 1960, en este caso llegaron en 1963, fueron los primeros colonos que con trabajo abrieron y abrieron el camino para el porvenir
de estas selvas. Entonces, una vez más, era una sobreposición de población diferente sobre una realidad ya constitutiva, ¿no? Y una vez más, la idea siempre de que colonizar quiere decir ocupar el derecho, nos da el derecho a ocupar tierras y espacios porque están vacíos. En este caso, entonces, además, estas colonizaciones no fueron con población que era, evidentemente era campesina, con muy poca, o sea, con nula cultura forestal, ¿sí? Y que entonces fueron impulsando la agricultura y luego la ganadería. De hecho, selva ya no quedaba mucha, pero todavía la fueron desplazando más porque su forma de vida era la agrícola. Sí. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Qué pasaba del otro lado? Ah, perdón. Este es un mapa de estas colonizaciones y vemos que aquí están los nuevos ejidos donde asentaron a estos norteños. Si se dan cuenta, también es muy interesante porque, y de eso se queja la gente ahí, ¿no? La gente previa, ¿no? Los de la época, los chicleros, que ellos llegaron y entonces empezaron a poner nombres, Estado de México, Monclova, que está en el norte, Nueva Coahuila. Entonces, cambiaron los nombres de los lugares y pusieron referentes del norte y del centro de México, ¿no? Eso molestó mucho a la gente a la población local. Y se fueron asentando alrededor del río hasta llegar, aquí tenemos otra vez la línea de la frontera. Se fueron asentando. Bueno, em, en este caso, ¿cuál era el imaginario territorial que se estaba empujando, el imaginario oficial que se estaba, en esos momentos se estaba difundiendo entre la población? Esto tenemos un testimonio, por ejemplo, ella es la que escribió este libro, es una señora que era una hija de una de esos norteñas que vino en ese momento y ella explica toda esa cruzada hacia la selva, a colonizar la selva de los norteños. Y entonces lo explica, llegaron a recomodar a los campesinos sin tierra, aumentar las producciones agrícola y ganadera, no forestal, y promover la creación de nuevos centros de población para evitar conflictos limítrofes con Guatemala. O sea, hay una conciencia de que hay que asentar población ahí para que Guatemala no entre, ¿no? Y por otro lado, otra idea que impera en todo ese periodo es una nueva cultura nacía, el norte y el sur se fusionaban, se homogeneizaban. Entonces ahí tenemos un mensaje muy claro de mexicanización en el sentido del centro de México, de ese sur, de ese margen, ¿no? De esa parte periférica. Entonces, el centro de poder nacionaliza sus extremos. Si antes, en el periodo anterior, el colono ideal era el blanco europeo o estadounidense, en este momento el colono ideal, el colono oficial, es el mestizo campesinos con referentes culturales del centro y norte de México, ¿no? Aquí vemos cómo eso sería, van viniendo, o sea, hubo una oleada en el 63, pero luego van llegando y entonces todo esto son nuevos centros de población ejidal, o sea, ejidos que van naciendo, incluso era anterior, sobre la línea, ¿sí? Esto sería hasta 1990. Y en el 89, ahí al fin se declara la reserva de la biosfera Calakmul, que digamos que es ya, en ese momento era el último reducto, ahorita ya no queda mucho, pero en ese momento era el último reducto de selva realmente de toda esa región. Pero ¿qué pasaba en el otro lado? Bueno, en el caso de Guatemala, esa política de transición
de una sociedad forestal a una sociedad agraria, como la que se hizo en México, agraria y ganadera, basada en migrantes campesinos sin tierra, se vivía también al mismo tiempo del lado guatemalteco. Pero en este caso, esto no serían los norteños, sino que serían los sureños que van al norte. ¿Sí? Si bien los norteños fueron asentados para asegurar el límite internacional en el paralelo 1749, en esa línea recta, ay, aquí no sale, pero en el caso de los sureños se establecieron sobre el río Usumacinta, ¿m? Fronterizo con Tabasco y otra sería fronterizo con Belice. O sea, Guatemala percibe como más peligroso para el avance mexicano la zona del río Usumacinta y la zona de Belice, la entrada de los beliceños, ¿no? Los sureños, aquí tenemos un recorte de prensa de ese momento, ¿no? El que también llegaron y también con un plan oficial, ahorita les voy a contar. Em, Aquí, pues, bueno, también les tenían cierto apoyo gubernamental, aunque mucho menor que en el caso de, este, de, de México. También se decía, los campesinos eran procedentes de 9 municipios de Escuintla y se encontraban preparados para colonizar el lejano departamento. También esa idea de ir a la selva, ¿no? A la selva que está vacía. Y en ese periodo, en los años 70, se trasladó a 1795 campesinos provenientes del sur y de la costa, en este caso sería de la costa de Escuintla, de Guatemala, ¿no? Y un poco la idea era lo mismo. Voy en compañía de mis 5 hijos a buscar el futuro mío y de ellos en el Petén. O sea, eso es un testimonio de la época donde tendremos tierra suficiente para nuestro trabajo. Eran campesinos sin tierra, un poco lo mismo que pasaba con los norteños. Somos de Escuintla, en ese caso eran de ahí, y nuestro medio de vida ha sido trabajo en muchas fincas de la costa sur. Entonces, lo que se trataba de movilizar a población hacia el Petén para que se redujeran las presiones pidiendo tierra de los que trabajaban en las fincas del sur, de la costa sur y de la Boca Costa, ¿no? Entonces, en el caso del Petén, Petén también había vivido durante más de 100 años de la extracción forestal, con una tenencia de tierra menos formalizada que en el caso mexicano, y habían municipalidades que sí tenían ejidos, pero se dio una gran concentración a concesiones para la explotación también de recursos forestales a grandes compañías norteamericanas. En eso no hubo diferencia con México, ¿no? También, igual que en el caso de México, a principios del siglo XIX se intentó llevar población europea para que hiciera progresar el Petén, pero en este caso fracasaron, ¿no? Entonces, en el caso guatemalteco no llegaron y no se fueron al Petén, o muy poquitos, ¿no? Entonces, así ya voy a estar yendo muy rápido porque si no se me termina el tiempo. Sería entonces en la década de los 60 que se impulsaron frentes colonizadores para desarrollar el Petén. El Petén para el gobierno guatemalteco era una zona perdida y nunca habíamos mostrado interés en el Petén, ¿no? Entonces, a nivel oficial, la iniciativa más importante que hubo en estos años fue la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén, conocida como el FIDEP, que fue creada en 1959 y dominada por quienes eran en ese momento, estaban en el gobierno guatemalteco, que evidentemente eran militares. Entonces, el FIDEP instrumentó una colonización dirigida y al mismo tiempo abrió las puertas a la inmigración masiva y espontánea de campesinos indígenas y ladinos pobres provenientes de estas zonas del sur y oriente de Guatemala con necesidades de tierra y con una cultura, igual que en el caso de los norteños, no forestal, sino totalmente agrícola.
muy distinta a la cultura tradicional del Petén, que era, este, forestal, ¿no? Entonces, como les decía, ellos se centraron sobre todo, aquí es donde fueron ubicando a la población, se centraron en el extremo sur del Petén y dejaron la parte norte, aquí arriba es donde estaban los norteños, como reserva forestal. Que lo dejaran como reserva forestal no quiere decir que no estuviera, que funcionara como reserva forestal, ¿no? Porque ahí había la explotación por parte de las compañías estadounidenses, también había asignación eran propietarios militares, etcétera. Pero formalmente distribuyeron así el petén. El FIDEP entonces abrió un ciclo de colonización sobrepuesto al anterior, como si una vez más las selvas del Petén estuvieran vacías o despobladas. El principal ideólogo del FIDE, el coronel Oliverio Casasola y Casasola, dejó bien claro a qué tipo de población se estaba deseando y estaba destinado el programa de colonización y a qué grupos de población quedaban oficialmente excluidos de esos proyectos de colonización. Y aquí tenemos sus palabras. Ese es el coronel Oliverio Casasola y Casasola, y él clarísimamente dijo, la población maya no nos interesa como referencia, gobernar es poblar, y este es, digamos, el ideario de cualquier proyecto de colonización, pero poblar con población sana, seleccionada y no con los contingentes nómadas. Otra vez, los nómadas son denostados, ¿sí? Que inhibieron hasta el presente al norte del país el crecimiento demográfico y la selectividad étnica, siendo que la última es básica en toda experiencia de desarrollo. Por más simpatía que nos inspire el problema indígena, no es ese el contingente humano que reclama el proceso del Petén. Entonces, queda claro a quién se refería, quién no quería, quién no era considerado como un colono deseable para desarrollar el PT. Entonces, los programas de colonización impulsados por el Estado guatemalteco a lo largo de estas décadas, de los 60, 70, 80, entonces consistían en asentar migrantes en las selvas asumidas como vírgenes, como también se estaba haciendo en la parte mexicana. La intencionalidad del Estado era al mismo tiempo, igual que en México, de crear una válvula de escape a las regiones con alta concentración de población y demanda de tierras por parte de los campesinos y asegurar la frontera, pero en este caso la frontera que les interesaba asegurar era la frontera con Tabasco y la frontera con Belice, no la línea recta, ¿no? Mientras entregaba enormes extensiones de tierra tanto a militares como a compañías extractoras, ¿sí? La parte de los Umacinta les interesaba sobre todo porque sí el gobierno guatemalteco había tenido noticias de que el gobierno mexicano tenía la intención de construir presas en el río y entonces eso los iba a inundar. O sea, hay argumentos de presión que justificaron que entonces ahí también con esa idea de que si asentamos a población, entonces ya no van a entrar, ¿sí? Y aseguramos el límite, ¿no? Entonces, evidentemente, esos programas de colonización excluyeron a los peteneros, o sea, a la gente local, y también a los quechí, que los quechí, que estaban siempre, los conocemos como más radicados en las Verapaces, pero eran migrantes al Petén desde finales del siglo XIX y fueron considerados como invasores. Ellos tampoco fueron incluidos en esos programas de colonización, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo los programas de colonización siempre definen a ciertos grupos como preferentes frente a otros en función de las necesidades del Estado en cada momento. Entonces, para ir como comparando, lo estoy haciendo muy rápido, ¿verdad? Pero, o sea, resumiendo mucho, pero en principio si comparamos los dos lados,
vemos que los frentes de norteños y los sureños no se encontraron porque Guatemala no tenía suficientes recursos y priorizó concentrar sus esfuerzos, como les decía, en la ribera del Usumacinta, que sería la frontera con Tabasco, donde históricamente habían entrado los madereros tabasqueños, ¿sí? Y que además era sujeto de esos proyectos hidroeléctricos de México. Tanto Guatemala como México priorizaron programas de colonización para crear esas válvulas de escape, como les decía, ¿no? Para descompresionar regiones donde había alta conflictividad por demandas de tierra, ¿no? Y también para nacionalizar sus márgenes, pues ellos veían esas zonas como su margen, su periferia, ¿no? Para integrarlas al supuesto desarrollo del país y fijar la frontera límite con el vecino. Entonces vamos viendo que el límite, aunque esté marcado, al final hay que colocar población para que realmente se considere como fijo, ¿no? El reparto agrario, como había dicho, mexicano tampoco tuvo mucho impacto a la hora de poder dar tierras a los pobladores de toda esa región, y por lado guatemalteco, la reforma agraria sabemos que primero, la truncaron, duró muy pocos años, o fue del 51 al 54 en la primavera, o sea, en el periodo revolucionario. Pero es que también es interesante ver que ni en el proyecto de reforma agraria guatemalteco de Arbenz, de ese periodo, del 51, no incluyó el Petén. El Petén quedó fuera de la reforma agraria, y el Petén se vio como lugar donde, lo que, igual que en el caso de México, mejor no operar al reparto agrario, sino que ahí había que hacer programas de colonización dentro de de esa lógica que les estaba contando. Entonces vemos muchas similitudes, aunque sabemos que las formas estatales, las formas de Estado en ese periodo, tanto de México como Guatemala, eran muy diferentes, ¿sí? Pero sí hay toda una intención que es muy comparable de un lado y del otro del límite, ¿no? También lo que fue una gran diferencia es que en el caso de los centros de población ejidal mexicanos, pues el Estado mexicano es mucho más fuerte, invirtió muchos más fondos, y por tanto sí la población pudo, aunque algunos regresaron porque hace mucho calor, etcétera, y la selva no era lo que se imaginaba, pero sí logró estabilizar población ahí, y esa población ha ido llegando, se han ido formando nuevos centros de población ejidal. En el caso guatemalteco, bueno, ha sido un asunto muy diferente. Y entonces, en ese momento, los recursos fueron insuficientes, y la población se sumó, la población que llegó, esa población migrante, se sumó a la lógica de desplazamiento continuo que ha vivido la población del Petén, ¿no? Pero en ambos casos sí también se ve muy claro que se crearon diferenciaciones entre pobladores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los norteños, se creó una gran diferenciación, incluso en conflicto entre los norteños y los chicleros que estaban ahí, ¿sí? Y entonces en el caso de Guatemala, también lo que pasa es que al final, entonces, las poblaciones entre sí se ven enfrentadas por los recursos miserables a los que están, a los que casi no tienen acceso, ¿no? Entonces, como les decía, ambos estados, a pesar de tener formas de estatales muy diferentes, coincidieron en esas visiones de desarrollo, de cómo desarrollar, de cómo entendían sus fronteras, plasmadas en esos programas de asentamiento de población no exógena, o sea, no a partir de la población que ya vivía ahí, sino en esa lógica de espacio vacío, a población migrante que colocaron con cultura productiva agrícola y no forestal. Y ya para ir terminando, ahora sí, un poco para volver un poco a la pregunta inicial sobre el tema del tiempo, ¿cuáles serían considero como los ejes que pueden llevar a una reflexión, o que nos
permitirían también ir comparando con otras regiones fronterizas y evidentemente eso ha sido, a ver, todo eso ha sido trabajado también por otros colegas en otras zonas también concebidas como despoblado. Bueno, vemos que permanece la ideología de esa de espacio vacío, o sea, digamos que es la ideología de la colonización, es esa idea de que el despoblado es un lugar rico en recursos naturales disponibles, ¿sí? Y entonces se van sobreponiendo territorialidades que desconocen el ciclo anterior, creando diferenciaciones bajo criterios étnico-culturales. O sea, se van creando derechos desiguales y de ciudadanías diferenciadas dentro de un mismo territorio, ¿no? Porque van variando quiénes son los colonos deseados, ¿no? En función de la necesidad del Estado de afianzar sus lealtades políticas y nacionalizar el territorio. Esta precariedad generada por modelos económicos extractivistas, estamos en una zona sumamente extractivista, generan flujos migratorios continuos, ¿sí? Y entonces ello, claro, hace que el Estado active dispositivos de nacionalización, sobre todo quien tiene mucha más capacidad, ha demostrado más capacidad para hacerlo es México frente a Guatemala, para organizar la memoria territorial colectiva, ¿no? Y crear esas lealtades que aseguren la frontera límite. Entonces es la noción de frontera frente definiendo la frontera límite, ¿sí? Y también lo que nos encontramos es que esa lógica de sobreponer territorialidades distintas, ignorando la anterior, lo que provoca es que rompen las líneas de continuidad histórica y ahí nos encontramos con el tiempo. Las líneas de continuidad histórica crean sentidos de pertenencia, ¿no? Al espacio. Entonces, el Estado lo que implementa son políticas de memoria basadas en el olvido del ciclo anterior y con la pretensión de nacionalizar los márgenes, pero de ir rompiendo los tejidos sociales previos, ¿sí? Em, Otra también constante es de que permanece la lógica de asociar territorio a espacio delimitado y continuo. Eso es una lógica que se implanta, ¿sí? Y que sí es muy distinta a la forma de territorialidad anterior. Finalmente, creo que en este caso, para explicar un poco las dinámicas de esta frontera o estas fronteras selváticas, Em, me es muy útil la noción de frontera hueca del geógrafo Carlos Reborati, argentino, porque entiende una frontera hueca como una región fronteriza o transfronteriza, movilizada por la economía, pero no por el impulso social. Entonces, lo que crea son dislocaciones sociales y una enorme fragilización de toda esa región. Fragilización social y cultural e identitaria que beneficia mucho los proyectos extractivistas. Pero hasta aquí lo voy a dejar para que podamos conversar y compartir y espero no haberlos mareado mucho. Muy bien, Rosa, Voy muchísimas a dejarle. gracias. Ah, sí, si Ok. puedes dejar de compartir Sí. para que podamos ver a los y las participantes. Muchas gracias por tu sesión, por tu ponencia, muy pedagógica también, con preguntas y respuestas y un desarrollo. Eh, pues bueno, preguntas, comentarios que tengan, este es el espacio. Como pudieron observar, nuevamente aparecieron o apareció el tema de la migración, de la movilidad. Ujú, En fin, son como temas que han atravesado nuestro diplomado y por supuesto que este módulo 4 también. Eh, Definitivamente hablar de fronteras conlleva, por supuesto, de manera irremediable, dar cuenta de esas movilidades. Y pues ya Rosa nos explicaba muy bien esa diferencia y ese traslape también que se da entre las fronteras. No sé si alguien quiere tomar la palabra o hacer un comentario para la doctora Rosa Torres.
Este es el espacio. Estoy viendo aquí un comentario, Rosa, que hizo. Ah, bueno, pero antes, Blanca Mónica, justo, y luego Vero Vivar. Adelante, Blanca Mónica, le escuchamos. Hola, buenas tardes, doctora. Pues a mí me gustó muchísimo su ponencia, me aclaró muchas cosas, muchísimas cosas, porque yo estoy actualmente trabajando en la región del Soconusco, en Ujú, donde también tuvieron mucho impacto las políticas de colonización de Porfirio Díaz. Entonces, a raíz de lo que usted empieza a narrar, bueno, a explicar, ya me queda mucho más claro cómo se dan estos procesos y lo que ha significado incluso en el contexto contemporáneo, ¿no? Por decir, con la llegada de todos estos japoneses a la región del Soconusco, Ujú, que de hecho hace unos días se acaba de festejar lo que ellos organizan, que es el Matsuri, ¿no? Que es un festival en conmemoración a la llegada de los colonizadores de Enomoto a Cacoyagua, y precisamente ellos llegan con toda esta intención de colonizar y de aprovecharse de los recursos, ¿no? A mí lo que se me hacía muy interesante y una pregunta que yo tenía era, bueno, pues sí, Porfirio Díaz les dio tierras, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la población local? O sea, ¿qué ocurre con ellos? ¿En qué momento fueron despojados? ¿A quiénes despojaron cuando Porfirio Díaz entrega todas estas tierras? Porque además es muy interesante este poblado de este municipio de Cacoyagua, porque en el centro, por decir, del municipio están levantadas estructuras nacionalistas de Japón. ujú. No aparece ni siquiera ninguna, no sé, rememoración de la cultura nacional, y yo lo explicaba porque, bueno, finalmente el Soconusco no formó parte también de esa historia nacionalista de México. ujú. Pero ahora, bueno, que usted explica todo esto me pareció bien, bien interesante, y eso me ayuda mucho como a entender lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca Mónica. No sé si querés contestar ya, Rosa, o le damos la palabra a Vero Vivar, que también ha levantado la mano. Como quieran. Vero, la escuchamos. Muchas gracias. No sé cómo plantear la pregunta porque soy de Guatemala, pero soy bien ignorante con la historia del país. Entonces, todo lo que usted dijo ahorita es como, no sé, agua para una persona sedienta. Este, Estoy tratando como de entender con todo lo que usted explicó ahorita con la frontera de Petén, Ujú, cómo fueron como aislando a esa población nativa o indígena, como alejándolas de los puntos fronterizos, ¿verdad? Para quitarles como ese poder. Y entonces, ¿cómo fue que la parte de San Marcos y la Mesilla en Huehue sí lograron quedarse como todavía ubicados y como mayoritariamente población indígena con esas fronteras? Porque veo que en el resto de fronteras sí como que los quitaron, ¿verdad? Y sí, analizando ahorita un poquito los rasgos de las personas que están en las otras fronteras, por ejemplo, la frontera con El Salvador, son rasgos distintos, ¿verdad? A los rasgos de la población que está en Occidente. Entonces yo quisiera tal vez saber cómo fue que ellos sí lograron todavía quedarse ubicados en una parte fronteriza y el resto sí fue como aislada, como más hacia los centros del país. ujú. Esa sería mi pregunta. Perfecto. No, muchas gracias a ambas. A ver, empiezo un poco con Blanca, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Em, sí, yo creo evidentemente, eso que les he explicado de un pedazo de de la frontera, eso ocurrió en muchos otros. Por eso siempre estamos tratando entre todos de ir como aunando estudios que puedan ir siendo comparativos para poder encontrar también que eso, cuáles eran los elementos que puedan o no crear diferencias, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estabas indicando de los japoneses, porque en el caso de los japoneses, en periodo de Porfirio Díaz, eso sí es un poco anómalo, ¿no? Entonces, habría que ver realmente, en este caso, ver por qué, a cambio de qué les dieron esas tierras ahí. Seguramente quizá también tiene que ver, pero el Soconusco tenía tuvo su peso realmente también. Entonces, yo no puedo darte la respuesta porque no lo sé, lo ignoro, pero sí tenemos que ir buscando cuáles son
o sea, cuáles son los fenómenos que son comparables y luego en qué lugares sucedieron algunas cosas que lo hicieron distinto. En este caso, sí había una intención clara de ubicar gente de fuera que, o sea, la constante de no apoyar nunca a la población local, esa sí se ve de un lado y del otro. Y eso sí es una constante que se ve a lo largo del tiempo, en todo el siglo XIX y luego podemos seguir extendiendo durante el siglo XX. ¿Sí? Em, entonces, bueno, me parece muy interesante poder ver qué es lo que exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que pasó ahí y qué diferencia había. Porque en el caso de la zona, como les decía, en el caso de la zona que yo trabajé, sí, totalmente, todos eran, los que iban llegando eran europeos o de Estados Unidos, pero ellos no se asentaban ahí. Ellos eran propietarios de tierra en el porfiriato, ¿eh? Ellos eran propietarios de tierra. Si uno revisa los contratos que hacía el gobierno de Porfirio Díaz, el secretario de Fomento, con, por ejemplo, esa señora Ana Nieves de Repeto, con cualquiera de estos que eran de Ciudad del Carmen y eran propietarios, tenían la obligación de colonizar, o sea, de llevar población, pero no lo cumplían. Y no lo cumplían porque para cortar palo de tinte no necesitaban gran cantidad, les era más cómodo tener gente moviéndose. Entonces el tema de la movilidad, como decía Gerardo, sí hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Ujú. Por eso asentarse fue realmente hasta que llegaron los norteños, asentarse. Los chicleros estaban, pero no estaban en un polígono asentado en un... Entonces, es interesante ir viendo las diferencias entre un lado y otro. En cuanto a Vero, de veras que no, la pregunta es súper pertinente y creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer. Insisto, ¿por qué en ciertas regiones sí y por qué en otras regiones no? Ahí en este caso, y también habría que compararlo un poco con, quizá con la plática que dio Piedra Santa sobre las fronteras indígenas, donde había más concentración de población indígena estructurada, es decir, herencia de pueblos de indios convertidos en municipalidades y con una estructura, digamos, organizada más fuerte era mucho, tenían que, aunque los despojaron, los procesos de negociación en el siglo XIX fueron arduos y pelearon un montón, ¿no? Y muchos perdieron, pero otros no perdieron tanto. O sea, pero ahí realmente había una contraparte fuerte. En el caso del Petén, no, el Petén estaba mucho menos poblado y entonces era mucho, la forma de vida también era mucho más dispersa y por tanto, pues era mucho más fácil expropiarlos, ¿sí? Y arrinconarlos, como decía. Entonces, son muchos los factores que hacen que las cosas, digamos, los mismos intereses se muevan de forma distinta y las resistencias también sean distintas, ¿sí? Gracias, Rosa. Diana Rendón, que nos acompaña desde la frontera norte de México. Sí, ¿verdad, Diana? Te cedo la palabra. Hola, buenas noches. No, de la frontera sur con Ah, Quintana Roo y Belice. Qué bien. qué Sí, chévere. Perfecto. doctora Rosa, pues primero agradezco mucho su exposición. Se me hace un caso súper interesante porque normalmente, pues, la frontera sur con Guatemala siempre se habla de Chiapas, ¿no? Sí, sí. Y de repente, cuando nos fijamos bien en un mapa, vemos que Campeche es un pedacito, pero que ahí está y realmente no se suele hablar de Campeche, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como mencionaba, pues yo he trabajado la zona del sur de Quintana Roo y el norte de Belice, y ahorita con su exposición yo encuentro muchísimas similitudes a lo Sí, que fue también la colonización de todo el río Hondo. sí. Primero esta zona despoblada, ¿no? Que no tenía muchos asentamientos, el asentamiento más importante era Bacalar. Esto ya lo vimos también en una clase con el doctor Justus sobre esta frontera. Y después cómo empiezan a llegar, bueno, los piratas, ¿no? Con el palo de tinte. Después en el norte de Belice los Beyman, ¿no? Con la madera, la caoba.
y se empieza, digamos, a tener esta idea, pues, de esta tesis de Turner, ¿no? También de la idea de la colonización de la frontera, de este espacio que hay que habitar y sobre todo, pues, en esta lógica del poder, ¿no? De adueñarse, digamos. El caso de esta frontera de entre México y Belice, pues va teniendo un proceso de colonización que se intensifica con la guerra de castas, aprovechando a hablar de la península, y después viene ya la creación del límite oficial hasta 1897. Pero después ahí hay como, o sea, está esta idea de la frontera frente, ¿no? De ir poblando poco a poco y ya después llega la frontera entre los estados, los límites oficiales, y después viene otro proceso de colonización que es con el reparto agrario, ¿no? En los 40, que llega gente igual del norte, ¿no? Incluso llega mucha gente de la comarca lagunera a los campamentos chicleros porque pues ahí les reparten las tierras. A mí lo que se me hace muy interesante es que como em, pues hablando propiamente de la frontera del Río Hondo, o sea, es una frontera de fronteras, ¿no? Porque en realidad pues hay mucha población maya y mucha gente llegó del norte del país, Sí. pero aún así, pues estas diferencias, ¿no? De que pues tienen que convivir, pero pues no realmente nunca se han asimilado unos con otros y entonces crea una dinámica también como muy, pues una lógica muy interesante, ¿no? O sea, son vecinos, pero a su vez pues no tienen como mucho eh, contacto, ¿no? Más allá de la vecindad entre los ejidos. Y luego en el norte de Belice pues también pues quedó asentada también población del norte de la península de Yucatán, o sea, en su mayoría el norte de Belice pues es población maya, pero pues también llegan menonitas y llega una población importante de chinos, de taiwaneses, entonces también crea una lógica pues transfronteriza muy particular. Este, también me resuena mucho eso de la producción agroindustrial, ¿no? En esta frontera, pues está la producción agroindustrial de caña, que ha traído un flujo importante de trabajadores temporales de Centroamérica que están ahí en la temporada de zafra y luego se regresan. Entonces, me hizo todo el sentido, o sea, escucharla y al desconocer realmente qué es lo que pasaba con Campeche, porque yo me quedé solamente en el Río Hondo, o sea, ahorita es como comparar, ¿no? Así como usted dice, pero pues también relacionar muchísimos momentos históricos que tienen que ver con esto de esta idea de la frontera frente, ¿no? De la colonización. Y pues una vez más, gracias por la exposición. Creo que fue muy claro la manera en que usted lo aborda. Mm. No, gracias, Diana. De verdad, interesantísimo lo que estás contando del Río Hondo, con toda la razón. Por eso esos procesos pasan en muchas zonas de la frontera. Y lo que nos pasa es que normalmente pues nos quedamos en nuestro pedacito y sí tenemos que compartir más, o sea, me encantará conocer tus trabajos, porque sí tenemos que empezar ya a poder establecer dinámicas comunes, ¿no? Y un poco poder ir viendo las diferencias. Y también es muy interesante lo que estás contando de cómo los grupos que van llegando distintos no se interrelacionan, ¿no? Y eso a mí también me sorprendió mucho cuando me encontré con ese problema en Candelaria, ahí con los norteños. Ahorita los norteños en este pueblo son los que dominan totalmente, porque son los que trajeron todas las relaciones de lealtad con el centro de México, ¿no? A través de toda la estructura agraria. Y pues, no sé, llegó un momento en que parecía que en lugar de integrar, o sea, sí hay formas de integrarse, pero como que el Estado hace todo lo posible para que no se integren. Y la misma gente, la gente que no era de los norteños, los anteriores, ellos te lo dicen, o sea, pude hacer, es muy interesante poder contrastar todo eso con testimonios orales. Y entonces me decían, mire, es que el problema no es de ellos, el problema es del Estado porque los sigue nombrando norteños. O sea, es el Estado es el que sigue insistiendo en la diferencia. Es el Estado el que vino aquí a celebrar a poner la placa, cambió el nombre de los lugares, pusieron un campo de fútbol con el nombre de los colonos.
O sea, todo el aparato estatal reforzando esa fractura con lo anterior y están conviviendo en un pueblo perdido de la frontera, ¿no? Entonces, esos fenómenos de confrontación, yo creo que sí hay que también que poderlos estudiar bien, entenderlos de dónde vienen, pero también poderlos estudiar como por qué esa necesidad del Estado de quiere asegurar la frontera, pero debilitarla. Eh, yo creo que eso tiene que ver con los proyectos extractivos, pero eso es una hipótesis, ¿sí? O sea, porque de alguna manera se rompen los tejidos, no se arman tejidos de- que es muy distinto a lo que nos comentaba antes Vero, de lo que pueda pasar en una frontera donde ya hay un tejido social consolidado y organizado, ¿no? Pero muchas gracias, Diana, muy interesante. Muchas gracias, Rosa. No sé si alguien más quiere participar. Vero Vivar dice, escribió gracias, igual Blanca Mónica, que nos hablaba del Soconusco. Es que Blanca Mónica, no sé si a las 5:36 estaba Rosa exponiendo y colocaste una pregunta, no sé si era algo como Palenques, esta zona de refugio, pero no sé a qué te referías, si podés, no sé, si querés plantear todavía la pregunta a Rosa en el momento que estaba hablando. Sí, bueno, mientras usted exponía, yo me acordaba de los palenques Ujú, que habían conformado los grupos afrodescendientes, ¿no? Como ujú, para tener un espacio de libertad, de resistencia y de lucha. Yo lo que preguntaba era si estas zonas de refugio que usted señalaba como espacios despoblados, vistos desde los estados, este, eran más bien como estas zonas donde se organizaba la población para resistir y luchar contra ujú. todo lo que estaba por ahí. Sí, a ver, no hay registros, yo no encontré registros, digamos, de conformación de palenques como tal, sino que la población afrodescendiente de origen colonial, o sea, descendiente de esclavos, que son los que llegaron llegaron al puerto de Campeche y llegaron también al puerto del Carmen, o provenientes de Veracruz, entraron, o sea, huyendo, entonces entraron a esas selvas. Yo lo que he encontrado es que muy rápidamente se mezclaron. Entonces ahí... Es interesante bueno, pude hacer un poco un estudio demográfico de finales de la colonia, donde aparecía mucho el término pardo, pero en el sentido de pardo, en el sentido de la mezcla entre afrodescendientes y población indígena de la zona. Entonces, rápidamente ahí sí se integraron, aparentemente, y de alguna manera mestizaron la región, aunque no a través de mestizos. ¿Sí? Este es el fenómeno de lo que yo encontré en esa zona, digamos, de Campeche. Y ellos sí, también lo que pasó es que mucha población afrodescendiente en las explotaciones sí eran los que tenían cargos intermedios, o sea, estaban mejor considerados que eran capataces o eran entonces, yo no he encontrado lógicas o sea, sí de que habían huido de la zona de esclavitud, pero una vez llegaron ahí, no he encontrado rastros, digamos, de resistencia como afrodescendientes como tal. Mm, Pero habrá que estudiar mucho más, o sea, todo eso, además es increíble porque ha quedado borrados totalmente, así como Campeche también está borrado, los afrodescendientes en Campeche están borrados. Si tú vas a un pueblo donde llegaban sobre todo al pueblo de Palizada, que es donde más estuvieron concentrados los afrodescendientes que llegaron a trabajar en los cortes de palo de tinte, eh, pues la gente no tiene ni idea y dicen que ahí no, que ahí todos son mestizos, ¿sí? ujú. Que sí, que vino un negro, pero que este era un beisbolista y que llegó al siglo XIX, al siglo XX, pues, o sea, ¿no? Entonces, y hay un olvido absoluto. Por eso digo, creo que se mestizaron muy rápido y han sido borrados, ¿sí? Entonces es interesante rescatar todas estas. Y claro, cuando tú vas y ves fenotípicamente, pues ves.
pero no, son mestizos, rancheros, que me olvide yo de decir que vienen de África, algunos de ellos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Dice Blanca Mónica Marín. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para la doctora Torras de algo que les interesó, que escucharon. Recuerden ustedes que deben elegir una temática para presentar un ensayo, ¿eh? Así que para aquellas personas que les interesa trabajar estas fronteras, que no se les da, bueno, que no son muy estudiadas, ¿ah? Que no se les da mucho, mucho seguimiento, no se estudian. No, y ahí voy a aprovechar tus palabras para Ajá. decir que sí tenemos que, en México hay que deschapinizar, no, no, chapinizar, no, Deschiapanizar, deschiapanizar, perdón, la frontera. deschiapanizar la frontera, correcto. Deschiapanizar, no Sí. chapinizar, porque esta es otra cosa. Vero Vivar ha levantado la mano nuevamente. Adelante, Vero, le escuchamos. Aprovechando que no levanta alguien más, yo hoy sí, ya aviada, como Sí, decía, pues. con el Muy tema, bien. me vuelan las ideas. Solo, bueno, no sé qué piensan ustedes si el tema, por ejemplo, yo me dedico en cierta parte al tema de formación es de liderazgos juveniles, pero que normalmente son de los departamentos, como de zonas fronterizas. Ujú. Pero en Guatemala, y no sé si pasa lo mismo en México o en los otros países que están acá, que estamos aprendiendo, cuando como convocamos para que participen las juventudes para estos programas de formación de liderazgos que tienen que ver precisamente con para defensa del territorio, temas de derechos humanos. En Guatemala se tiene más la participación de los liderazgos que son indígenas, que sí tienen toda esa historia indígena Ujú. y por eso me mencionaba lo de la frontera con Huehue, con San Marcos, porque de esos liderazgos de Occidente, de Guatemala, son los que más vienen a la ciudad a esos programas de formación. Sin embargo, en Bien. nosotros no. Entonces, tiene que ver eso con esa ruptura social que se dio con el tejido, con ese mestizaje que no venía tan de los indígenas, como decía usted ahorita, lo que ahora repercute con eso a pesar de tantos años de historia, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y que ya serían, no sé cuántos, qué generación serían ahorita estas poblaciones de 18 30 años, pero que no está como esa participación o eso, y eso tendrá que ver con esa historia todavía, o no, no sé, ¿qué piensan? Solo lo pensaba ahorita. Ajá. Pues no sé, no me atrevo mucho a contestar, pero a ver, yo diría, o sea, sí hay una gran diferencia, o sea, eso es evidente. En el caso de Guatemala, la presencia maya es tan fuerte, llevan tantos años de resistencia y una resistencia, pues a pesar de todo, bien organizada, que entonces sí uno ve la gran diferencia con las zonas ladinas, o bueno, mestizas verían aquí en México. Pero también quizá, o sea, yo veo que el Petén también es un caso como especial. Quizá en las zonas de Oriente, todas las rebeliones de la montaña, o sea, quizá las zonas de Oriente y toda la parte de Chiquimula, ahí quizá podamos encontrar más vertebración de la población. No sé si más liderazgos, pero quizás sea diferente. En el caso del PT, yo sí creo que es una ruptura permanente y es una movilidad permanente y además ahorita ya tienen el narco y tienen, o sea, es una tras otra, ¿no? Y luego tuvieron a las empresas petroleras y luego tuvieron, sí. Entonces es muchísimo más difícil poder vertebrar un tejido social. Pero yo no sé, no estaría tan segura si en las otras zonas de ladinas, pues quizás sí se podrían ser comparables con la población indígena, aunque siempre menos, ¿no? No sé qué piensas, Vero. Sí, no sé, veo eso, es que cuando yo trato de descifrar eso porque, y creo que eso me podría servir ahorita
para el ensayo, ¿verdad? Porque sí, en zonas, por ejemplo, de Oriente, la parte de Zacapa, pero no sé si también tiene que ver con el tema de la cultura de armas, porque hay mucha persona armada y entonces es más difícil como activarse como defensor de territorio de este tema cuando hay armas rondando por todo el lugar. Eh, pero sí, por ejemplo, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Petén, esas son zonas que pocas veces o casi nunca se les ve como en este activismo juvenil en defensa del territorio, es como muy poca, pero sí, yo sé que pueden haber como muchos factores, pero yo tratando de amarrarlo ahorita con toda esta historia fronteriza y del Petén y de ver cómo los fueron como aislando y de una otra manera como mestizando también, ¿verdad? Haciendo ese mestizaje, pero sí, sí, no sé, o sea, no sé, solo trato de entenderlo y de ver si... No, pero sería muy interesante, yo no sé si se ha hecho eso en Guatemala, pues sería muy interesante ver, o sea, hay expresiones, ahorita hay muchas expresiones de defensa del territorio. Ah, sí, Entonces, poderlas mapear y poder ver realmente pues precisamente lo que estás proponiendo, ¿no? Ujú, Problematizar dónde están concentradas y un poco intentar ver cuáles son los elementos. O sea, a ver, Orientes sí tiene una tradición de lucha, la tuvo, pero se perdió, parece. Caso del Petén, bueno, en la guerra también participaron, pero el Petén siempre fue tema aparte, ¿sí? O sea, territorio, considerado territorio aparte. ujú, ¿No? Entonces, sí sería muy interesante, si estás pensando en el ensayo, pues sería muy interesante leerte, porque sí habría que ver por qué en unos lugares, realmente, si realmente esa impresión que tienes es real, y entonces empezar a buscar los porqués, y sobre todo relacionado con las poblaciones que están en territorio fronterizo. ujú. Muchas gracias, Rosa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no es así, yo quiero aprovechar para preguntarte algo. Y es que hace unos meses Rosa estaba revisando el libro de Cindy Foster, The Times Ujú, of Freedom, que escribió sobre San Marcos, ¿ah? Y ujú. precisamente lo que mencionabas, esta reforma agraria, el decreto 900, ¿verdad? Que se echó a andar en Sí, Guatemala, y que duró muy poco este intento, ¿verdad? Por cambiar la estructura o la tenencia de la tierra, el 51 al 54, ¿verdad? sí. Nada más. Y en San Marcos, Cindy Foster, en este libro da cuenta de una gran movilización, ¿verdad? De los trabajadores de la finca por la tierra, de organización social y todo. Pero vos mencionaste algo que me causó una mucha impresión, y es que el Petén quedó fuera de esta reforma agraria. Si Ujú. podés profundizar un poco en eso, Rosa. Pues ese es un tema que tengo que investigar más, o sea, en esas Ya. estoy, porque o sea, es un hecho que no entró. Y es un hecho que Ujú. entonces, y de los escritos que hay, sobre todo de tiempos de Arévalo, sí había la idea del desarrollo del Petén. Hay que integrar el Petén. Entonces, sí siempre más se manifestaron en un sentido más de proyecto de colonización que de Ya. reparto agrario, ¿no? Pero esto sí lo tengo que analizar más, eh, y él, por ejemplo, lo que hizo, su propuesta fue, ¿cómo se llama? Ay, una parte del PT, ay, ahora no me acuerdo el nombre, Say- ¿ah? Sayashé, La No, Libertad, no, del otro lado. Melchor Campos. No, no, ay, ahorita no me sale el nombre, pero él sí hizo un plan de colonización, no, era pegado a Belice, él se Ah, centró ahí, Poptún. Octum. Entonces, Arévalo creó ese proyecto de colonización. Entonces, lo que no sé, o sea, en el caso de Arévalo sí está claro de que tenía una idea de colonización en el sentido más clásico liberal del Petén, o sea, de integrar el Petén de esa manera. Lo que no sé, tengo que averiguar e investigar es sobre Arbenz, porque realmente fue Arbenz el que creó el decreto 900 y entonces, ¿cuál fue su sustento? O sea, ¿qué pensó? ¿Cómo lo pensó? Y si aplicó algo en el PT. En esos momentos yo ahorita lo desconozco y lo tengo
lo tengo que averiguar, porque lo que pasa es que, claro, fue tan poco tiempo que entonces, no, pues podría pues, ser, bueno, quizá pensaron que más adelante, pero no, la verdad es que ellos sí lo veían dentro de la lógica de colonizar para integrar. Al menos en los discursos, sí. No en el sentido de Casasola, de cómo había que integrar, pero sí de llevar población y que entonces ahí se desarrollara, porque el Petén le faltaba gente, le faltaba este, Correcto. recursos. Pero eso es un Que tema pendiente. es un Ujú. tema de investigación pendiente. No, les pido disculpas porque me confundí. En lugar de Melchor de Mencos, dije Melchor Ocampo. Se me Ah, cruzó la, pero es Melchor de Mencos de ahí en el México, sí. Petén, sí, perdón. Ujú. Bueno, no sé si alguien más, pues tenés todo un tema de investigación al respecto, Rosa, con esto del decreto 900 y de las leyes de colonización del Petén, que se impulsaron en Sí. la década de los 50. No sé si alguien Y más, se ha trabajado poco. poco. Hay estudios, ¿eh? O sea, lo Ujú, trabajó Laura Hurtado, hay ciertas cosas, bueno, y todo el trabajo previo del siglo XIX ujú. de Schwartz, pero no hay tanto. Muy bien. Dice Julio César García, muchas gracias, doctora. Y René Franco también hace un comentario ahí sobre Zacapa, ¿verdad? Que tiene esa fama de los balazos en Bueno, tierra. cuando yo llegué a Zacapa me decían que ahí mataban con tortilla tiesa, o sea, Sí, esa es la tiene fama. No, sí, es cierto, es una cultura muy violenta. muy Ujú. violenta, ¿verdad? Bueno, pues bien, si no hay más preguntas y comentarios, ya estamos a pocos minutos de las 7 de la noche, ya es jueves, y pues a nombre del doctor Roberto Campos, de Justus Fenner, que se incorporará la próxima semana al diplomado. Y de mi persona te damos las gracias, Rosa, por el tiempo, por hablarnos de esta frontera. Y sí, hay que deschiapanequizar o deschiapanizar, no sé cuál será la mejor expresión, ¿verdad? O por lo menos dedicarnos, digo, a estas otras Ujú. fronteras que son muy poco estudiadas. Así que te damos las gracias por iluminarnos en tal sentido, por mostrarnos cómo se utilizan en la investigación esto de frontera límites y frontera frente, ¿eh? La Ujú. importancia que tienen, hablar de las migraciones de estos territorios, por tu tiempo y esfuerzo también. Y gracias por compartir esas investigaciones que has hecho al respecto. No, muchísimas gracias a ustedes pues a disposición cualquiera que quisiera algún tipo de mayor información o pues con mucho gusto, ¿eh? Para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, las y los esperamos el próximo martes para trasladarnos a la década de los 30 y ver algunos fenómenos, seguir estudiando algunos de los fenómenos que se dieron en la frontera. En este caso vamos a seguir chapanequizando la frontera, porque vamos a ver precisamente la campaña de mexicanización que se desarrolló en la frontera durante el periodo de Victórico Grajales y algunas expresiones xenófobas también que se produjeron, entre otros contra japoneses, chinos y guatemaltecos que residían en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo en las regiones del Soconusco y Mariscal. Así que Rosa, un abrazo hasta Mérida. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muy bien, Muchas nos vemos gracias, el próximo Rosa. martes. Hasta luego. Gracias, Hasta buenas luego, noches. nos vemos. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.